Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, estamos con Efesios. Yo sé que ahora Dios una vez más nos va a hablar, nos va a bendecir. Oremos al Señor para que Dios nos ilumine y nos abra nuestros ojos espirituales, así como Pablo oró en el capítulo 1 de Efesios. Oraba para que Dios nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que también nuestros ojos fueran alumbrados para que conozcamos cuál es nuestra esperanza. Amén. Cuáles son nuestras riquezas en Cristo. Amén. Y cuál es el poder que opera dentro de nosotros. Entonces vamos a continuar con Efesios. El tema de hoy es: en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Antes estábamos lejos y hoy estamos cercas. Gloria a Cristo. Eso está bonito, hermanos. Pero cuando yo estaba estudiando esta palabra, me acordaba que hace ya tiempo yo les compartí un tema titulado Tan cercas, pero tan lejos. ¿Verdad? Este es diferente. Estábamos bien lejos, pero hoy estamos cercas. Pero pidámosle al Señor que estando ahora cercas, no estemos lejos de Él. Amén. No sé si se acuerdan de ese mensaje que dimos, ¿verdad? Y dimos muchos ejemplos. Judas anduvo bien cercas del Señor y terminó muy lejos del Señor. Y muchos anduvieron muy cerca del Señor, pero terminaron muy lejos de Él. Amén. Entonces, vamos a leer nuestros versículos. Yo sé que Dios nos va a bendecir. En otro tiempo lejos, pero ahora cercanos. Aunque ya lo leímos al principio, vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leer solamente Efesios 2 del 11 al 13, que son nuestros versículos que nos corresponden el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Erais llamados, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hemos venido diciendo una y otra vez que cuando empezamos el capítulo 1 dijimos: no se olviden del capítulo 1, porque si nosotros aprendimos, ¿verdad? Y tenemos en nuestro corazón el capítulo 1 de todo lo que estuvimos hablando, capítulo 2 lo va a disfrutar, lo va a entender, capítulo 3 lo va a disfrutar y entender, y así hasta llegar al capítulo 6. Si se nos olvida lo que aprendimos en el capítulo 1, entonces ya no vamos a ir entendiendo lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero si nosotros tenemos en mente, ¿verdad?, lo que hemos estudiado, va a ver que nosotros vamos a ir disfrutando estos versos. Yo sé que es difícil recordarlo todo, pero a medida que lo vamos repitiendo, se le viene a su mente, ¿verdad? Recordamos lo que hemos estudiado. Entonces hemos venido diciendo que en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos presenta la iglesia de arriba hacia abajo. En el capítulo 1 todo es celestial, todo está bonito, ¿verdad? De arriba para abajo. Pero en el capítulo 2, ahora miramos que el apóstol Pablo nos presenta la iglesia de aquí de abajo hacia arriba. O sea, de que en el capítulo 1 fuimos criados en Cristo Jesús, amén. Fuimos escogidos y predestinados en la eternidad pasada. Allá Dios tuvo un deseo y ahí estábamos en el deseo de Dios, en el deseo que Él tenía en su corazón.
su buen placer, su beneplácito. Pero ya estudiamos y en el capítulo 2 miramos ahora la iglesia aquí en la tierra en una condición pues muy triste, muy lastimosa. Pero hemos venido estudiando que cuando nos presentan a la iglesia en delitos y pecados, no es para que nosotros nos sintamos tristes, sino que más bien nosotros miremos en la condición que caímos y de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Para que ahora nosotros en el capítulo 2 abracemos a Cristo y vivamos agradecidos y amando a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, porque en el capítulo 2 miramos que ya nos regresa nuevamente hacia nuestro estado original, ¿sí o no? A los lugares celestiales con Cristo, pero la realidad es de que estamos aquí en la tierra. Amén. Entonces, estamos aquí en la tierra, pero no somos de esta tierra, no somos de este mundo, sino que somos de arriba. Pero aquí estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Entonces hay dos propósitos. Dios nos trajo a esta tierra porque Él quiere salvarnos. Acuérdense que allá arriba caímos y eso se ve abajo, ¿verdad? Pero realmente sucedió arriba. Entonces cuando nosotros venimos aquí en la tierra, nosotros fuimos criados en Cristo, somos espíritus. Pero cuando nos mandaron aquí en la tierra en Adán, dijimos que entonces nos dieron una alma y nos dieron un cuerpo. Por eso ahora en Adán nosotros fuimos hechos y formados. Amén. Fuimos criados en la parte de espíritu, fuimos criados en Cristo, pero después fuimos hechos en Adán y formados en Adán. Entonces tiene que ver, por eso Dios nos manda acá con un alma y con un cuerpo, claro, con espíritu, alma y cuerpo, para que se lleve a cabo la salvación que Dios tenía para nosotros. Allá dijo Dios, ¿quién quiere ser salvo? Allá le dijimos, yo. Pero eso se miró aquí en la tierra. Cuando nos dijeron, ¿quién quiere ser salvo? Nosotros levantamos la mano aquí en la tierra, pero realmente fue allá. Amén. Entonces, ahora Dios quiere salvarnos completamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces el deseo de Dios es de que disfrutemos la salvación, disfrutemos esa salvación que Dios nos ha dado, pero por el otro lado Dios quiere tener una iglesia, amén, una iglesia que esté llena con su vida. Ese fue el deseo de Dios, tener a mucha gente, tener un pueblo y darse a ese pueblo como vida para que le pudiese expresar y representar. Entonces, por un lado, no olvidemos que estamos aquí para disfrutar esa salvación que Dios nos dio, pero por el otro lado, como iglesia, estamos aquí para avergonzar a nuestro enemigo. En otras palabras, estamos aquí para vencer al diablo. O sea, de que como iglesia, Dios nos ha dado un poder, amén, un poder el cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, para vivir, para estar sentado en el trono, ¿verdad? Ese mismo poder que nos resucitó a nosotros, para que andemos en nueva vida y en victoria. Entonces la meta de Efesios, no se nos olvide, es la iglesia. Es una iglesia gloriosa, pero una iglesia que expresa a Dios y representa a Dios. Es decir, la meta de Efesios al llegar al capítulo 6 es que esa iglesia llena de la vida de Dios venza al diablo. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1 versículo 22 para que miremos la meta de Efesios. Capítulo 1 versículo 22. En primer lugar, la meta en Efesios es tener una iglesia gloriosa. Y tener una iglesia gloriosa es una iglesia que está llena de la vida de Dios, que está experimentando una salvación completa, ¿verdad? Y llega a ser la expresión de Dios, llega a ser la plenitud de Dios porque ha disfrutado las riquezas de Cristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es que la plenitud. Ser la plenitud es de que nosotros llegamos a expresar las riquezas de Cristo. Amén, esa es plenitud. Expresar las riquezas. Cuando disfrutamos las riquezas de Cristo, nos volvemos la plenitud de Dios.
Pero eso es una parte, estar llenándonos, llenos de la vida de Dios. Pero también la iglesia está para vencer al diablo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Para que vea cómo terminamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Amén. Entonces Dios no solo quiere tener una iglesia llena con la vida de Él, sino quiere tener una iglesia victoriosa, una iglesia vencedora, vencedores. Amén. Entonces, al mirar que nosotros estábamos en el capítulo 2, al mirar que estamos en nuestros delitos y pecados, y que desde ahí Dios nos salva, ¿verdad? Nos muestra su amor, su misericordia, su gracia y nos salva. Entonces esto es para que nosotros vayamos apreciando nuestra salvación y nosotros vayamos amando más al Señor y viviendo agradecidos con el Señor. Ahora, también se acuerdan que miramos lo que significa estar sentados en los lugares celestiales, y eso es muy importante, hermano. Estar sentados en los lugares celestiales, aprendimos que no es para que tú y yo seamos cristianos gigantes, cristianos que nos sintamos, ¿cómo se dirá? Que queramos nosotros sobresalir de los demás hermanos, que queramos manipular a los hermanos. No, estar sentados en los lugares celestiales con Cristo, más bien es para que nosotros aprendamos a amar la obra de Dios y amar a nuestros hermanos. Amén. Estar sentados en los lugares celestiales es, hermanos, para que nosotros vivamos la vida de Cristo. Amén. Y no permitamos que nada de las cosas de este mundo nos aparten del amor de Dios, nos aparten, hermanos, de el propósito de Dios, nos alejen de Dios. Nosotros, hermanos, estamos hablando de que allá el mundo, el que gobierna es el diablo y que de allá nos sacaron. Pero ¿cómo vamos a vencer al diablo? ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Realmente, hermano, allá afuera está el diablo, ¿verdad? Porque él gobierna el mundo, él es el príncipe de este mundo. Pero realmente tenemos que entender que el diablo está bien cerquita de nosotros. Su naturaleza maligna y diabólica y pecaminosa está en nuestra carne. Entonces, hermanos, el problema está en nuestra carne. Si nosotros, hermanos, aprendemos a vivir en el Espíritu, porque ahí mora Dios. Estar sentados en los lugares celestiales significa andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es que andamos en resurrección. Amén, hermanos. Ahí está el poder de la resurrección. Cuando nosotros aprendemos a negarnos, ¿verdad? A negarnos y a crucificar esta carne, nosotros andamos en los lugares celestiales. El problema está en nuestra carne, pero cuando nosotros andamos conforme a la carne, nosotros resultamos no agradando a Dios, porque resultamos en esa condición lastimosa de donde ya Dios nos rescató. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos siga salvando ahora en nuestra alma, para que también nos imparta vida a estos cuerpos mortales. Porque a veces la carne es muy débil y la carne nos gana, hermanos. Y andar en la carne es andar en lo más bajo. Andar en el Espíritu es andar en lo más elevado. Y fuimos llamados a andar en el Espíritu, a vivir por el Espíritu, a caminar, a ser guiados por el Espíritu, porque dice que de los que viven en la carne, ellos no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, es bonito lo que estamos estudiando, porque estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús es para que entendamos, pues, que ahora estamos de este lado. Ahora somos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ahora somos una nueva nación, somos una nueva creación, para que nosotros vivamos en esa nueva creación, donde solo se debe de mirar la vida de Dios. Amén, hermanos. Está el reino animal, el reino de los gatos, puros gatos, la vida de gatos, ¿sí o no?
El reino de los perros, puros perros, y ladran y hablan como perros y viven como perros. Pues así está el reino de Dios. El reino de Dios, ahí está la vida de Dios. Ahí fluye la vida de Dios. Por lo tanto, los que están en ese reino tienen que expresar esa vida. Amén. Nosotros estábamos en el mundo. Amén. En el reino de las tinieblas. Estábamos en el reino de Satanás. ¿Y qué expresábamos? Pues esa clase de vida, porque en ese reino estábamos, pero ahora estamos en el reino de Dios. Por lo tanto, se tiene que mirar la vida de Dios. Mire Romanos capítulo 5, versículo 9. Es algo que nosotros tenemos que saber y entender. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 14 para que lo entendamos. Dice, sabiendo, porque hay que saberlo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos habla aquí que nosotros resucitamos juntamente con Cristo, ¿sí o no? Para que andemos en una vida nueva. Entonces, hermanos, nosotros estar sentados en los lugares celestiales significa que nosotros andamos en resurrección, andamos en novedad de vida. Amén. Dios ya nos rescató del mundo, ya nos rescató de los pecados, de los delitos y pecados, ¿verdad? Ya nos perdonaron, ya nos salvaron por gracia, por creer en Cristo, pero ahora estamos de este lado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que ahora tiene que reinar la vida de Dios en nosotros. Amén. Entonces, pero lo que quiero que miremos es de que Dios quiere que a través del capítulo 2 seamos agradecidos y nosotros siempre vivamos disfrutando esta salvación, que siempre estemos disfrutando nuestra salvación. Y ahora lo vas a entender con más claridad, porque nosotros los versículos que nos corresponden a hoy, en el versículo 11 del 2, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Léalo conmigo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Normalmente cuando leemos estos versículos, a muchos ya ni nos emocionan. Ahora Dios quiere que te emociones porque esto es bien importante. Al principio nos emocionaban, pero como que si le perdimos el cariño, el valor a lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Efesios es para motivarnos y entendamos que nosotros somos celestiales. Amén. Que nosotros somos la iglesia de Dios. Estos versículos son la continuación del versículo 10. Si se fijan, el 11 está después del 10. A ver, ve la revelación, no lo había visto, ¿verdad? Y del 11 sigue el 12. Esta palabra, por tanto, vienen del versículo 10. ¿Qué pasó en el versículo 10? En el versículo 10 nos dicen que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Pablo entra en el versículo 11, por tanto. Ese por tanto es para que prestemos atención. Prestemos atención a que gracias a Dios que nosotros ya estábamos en los planes de Dios. Este es un privilegio, porque si no,
nunca nos hubieran sacado del mundo. Amén, hermanos, pero como ya habíamos sido criados en Cristo para estas buenas obras, la obra de Dios, y para que anduviésemos en esa obra, la obra de Dios, entonces tiene que alegrarnos a nosotros. Y entonces ahora Pablo nos va a aclarar qué sucedió en los versículos 11, 12 y 13 que nos corresponden ahí, y nos va a seguir adelante, pero ahora solamente queremos tomar esos 3 versículos. Cuando nosotros leemos que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, pues nos alegramos, pero ¿qué significa que estábamos nosotros sin Dios en este mundo? ¿Por qué dice Pablo que estábamos nosotros sin Dios en este mundo? Estábamos nosotros sin esperanza, estábamos lejos de los pactos y las promesas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué está sucediendo. En ese tiempo, en ese tiempo, las promesas estaba con el pueblo de Israel. Dios solo estaba con Israel. Amén. Los pactos o el pacto solamente estaba con Israel, nada que ver con los gentiles. Entonces nosotros tenemos que entender cómo ha venido Dios trabajando para que entendamos que ahora, gracias al plan de Dios, nosotros tenemos Dios ahora, tenemos pacto, ¿verdad? Tenemos promesa, tenemos pacto, somos de la familia de Dios, y cuando uno lo entiende, uno le da gracias al Señor. Uno puede decir: Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora sí mis ojos te ven, ahora Dios se te revela, y entonces es cuando cambia tu vida y siempre vives agradecido, hermano, porque todo estaba controlado por Dios, todo estaba en el plan de Dios, que un día Él llegaría a nosotros, pero ahí venía poco a poquito. Amén, hermanos. Y para que miremos también cómo es que no tenemos que seguir siendo, dijimos, ciegos, sordos y tercos, porque vas a aprender que desde el principio hubo gente ciega, sorda y terca. Que Dios no nos agarre así, siendo ciegos, sordos y tercos, porque así los vino agarrando a los antepasados. Vas a aprender que el pueblo de Israel, a la mayoría los encontró ciegos, sordos y tercos, y va a pasar lo mismo hoy. Muy poquitos con los ojos abiertos, muy poquitos con los oídos abiertos, y muy poquitos siendo obedientes a Dios. Lo contrario de ser tercos es ser obedientes. Si no somos obedientes, somos duros de corazón. Somos desobedientes, somos tercos. Amén, hermanos. Entonces, en el versículo, del versículo 1 al versículo 10, Pablo nos habla de nuestra salvación y cómo hoy, hermanos, en la posición que Dios nos pone en los lugares celestiales, porque fuimos creados en Cristo en la eternidad pasada, fuimos escogidos y predestinados para esta salvación tan grande. Por tanto, Dios no nos iba a abandonar. Amén. Ya miramos, Dios tenía un propósito con nosotros, no nos iba a dejar en el mundo, porque fuimos escogidos, fuimos predestinados, y más que eso, fuimos criados en Cristo. Por lo tanto, Dios nos iba a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Sino que Dios iba a venir a buscarnos, Dios iba a venir a salvarnos. Entonces miramos la salvación de Dios desde el versículo 1 al versículo 2. Ahí miramos no solamente nuestra salvación, sino que miramos el gran amor de Dios. Miramos la gran misericordia de Dios que tuvo para con nosotros. Miramos su gracia y miramos, hermanos, su salvación, nuestra redención, solo por querer en Cristo. Todo estaba por Él, fue un regalo de Dios para nosotros porque así lo tenía planeado. Pero ahora desde los versículos 11 en adelante, Pablo nos va a mostrar nuestra reconciliación. O sea, por una parte somos salvos, pero no somos salvos para vivir individualmente. No somos salvos para vivir haciendo cada quien lo que quiera. Tristemente así está la situación hoy. El cristiano o los cristianos no hemos entendido para qué fuimos salvos. Cada quien vive como quiere, cada quien hace lo que quiere, cada quien va a donde quiere. No hemos entendido. Y cada chango en su mecate, como dicen. No hemos entendido el propósito de Dios. Amén, hermanos.
Dios no solamente quiere salvar individuos, sino que Dios, el propósito de Efesios es la iglesia. Dios nos salvó, estábamos en el mundo, Dios nos salvó. Amén. Ahora, hermanos, nos va a mostrar que Dios nos salva para que seamos su iglesia. Por eso ahora les va a hablar tanto a judíos como a gentiles, que ya en Cristo ya no hay nacionalidades, en Cristo somos uno. Por eso el capítulo 2 nos va a presentar a la iglesia como el nuevo hombre, Cristo la cabeza, todos miembros del cuerpo de Cristo, para juntos vivir a Cristo, para juntos expresar la vida de Dios, para amar a los hermanos, para juntos crecer, para juntos, hermanos, vencer al diablo. Al diablo no se le puede vencer individualmente, sino juntos. Por eso vamos a llegar al capítulo 6 y va a ver que esto es hermoso, porque a veces creemos que la armadura es para cada cristiano individual. No, la armadura no es para un miembro, la armadura es para toda la iglesia. Por eso, hermano, qué bueno que nosotros oramos individualmente, pero esa no es la meta. La meta es de que tú aprendas a orar juntamente con los hermanos. Esa es la oración victoriosa, poderosa. ¿Pero qué? Si no oramos en casa, menos con los hermanos. Entonces allá nos van a enseñar a que todos vamos a ir sometiéndonos hasta que nosotros aprendamos a vivir juntos, porque así juntos se vence al diablo. Amén. Mientras que el diablo nos mira que somos cristianos, pero uno por allá y otro por acá, no le preocupa tanto. Pero cuando aprendemos a amar la unidad, a cuidar la unidad, a amar a los hermanos, a caminar juntos en obediencias, sometiéndonos unos a otros, ahí sí le da miedo, hermano. Amén. Entonces, ahora vamos a mirar que Dios le habla a gentiles, a judíos, ojo de Dios, a judíos y gentiles, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que era en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí se fija? Siendo el nuevo hombre. La meta del capítulo 2 es de que entendamos que la iglesia viene a ser el nuevo hombre. En el capítulo 1 la iglesia es el cuerpo, la plenitud. En el capítulo 1 somos el cuerpo de Cristo para disfrutar la riqueza, y eso nos lleva a ser la plenitud de Dios. Capítulo 2 es de que aprendamos a amar a los hermanos. Amén. De que entendamos que Dios nos salvó para estar juntos. Amén. Ya no hay salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, colombianos, chilangos. Todos somos uno en Cristo. Amén, hermanos. Pues ahora aquí estamos viendo que de los dos pueblos, judíos y gentiles, ahora viene a ser un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 11. Regresamos, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerda que Efesios es una iglesia que la mayoría son gentiles. Hay una minoría ahí que son judíos. Algunos predicadores dicen que solamente estaba compuesta de puros gentiles, pero no. Ahí estaban judíos, pero la mayoría eran gentiles. Pero Pablo no, y siempre usted va a mirar que los judíos siempre traían bronca con los gentiles, ¿verdad? O sea, los judíos siempre menospreciaban a los gentiles. Pero Pablo no va a arreglar ningún problema en esta iglesia. Esta carta no es para arreglar problemas como las otras cartas, sino que Pablo aquí, hermanos, lo que quiere es mostrar el deseo de Dios, que es la iglesia, y entendamos todo, que nosotros todos somos, el centro de todos nosotros es Cristo. Amén, hermanos, y todos venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Efesios es para presentarnos una iglesia gloriosa, una iglesia llena de la vida de Dios, una iglesia con su
naturaleza santa, divina, celestial, para que nosotros vivamos, apreciemos esa clase de vida. Amén, hermanos. Entonces, ahora Pablo va a hablar a los judíos, tanto a los gentiles, para que aprendan a vivir juntos como iglesia. Por eso les va a enseñar cómo es que Dios viene trabajando, para que los judíos no se sientan orgullosos de que Dios siempre ha estado con ellos, de que ellos son el pueblo de Dios. Pablo le va a decir, las cosas así aquí cambiaron. Dios se viene moviendo por dispensaciones y ahora entramos o estamos en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, mis queridos judíos, ellos ahora también son pueblo. Ahora Dios también es Dios de ellos, así como de ustedes. Ahora Dios tiene pactos y promesas con ellos. Así es de que ahora todos juntos venimos a ser la iglesia de Cristo. El centro de ambos es Cristo, para que se quiten esas broncas. Amén, hermanos. Y ahora dígame, ¿no se ha entendido eso a hoy? A hoy siguen en bronca los cristianos. Seguimos en broncas. No, yo soy bautista. No, yo soy trinitario. ¿No ve cómo en las redes sociales los trinitarios le avientan a los unitarios y los unitarios a los trinitarios y el apostólico y el pentecostal y un show? ¿Sí o no? Pero cuando uno entiende que esos son nuestros hermanos y que el Dios de ellos es el Dios de nosotros. Que algunos no entiendan, ese es otro rollo. Amén, hermanos. Que a algunos no se les está abriendo los ojos, ese es otro rollo. Pero ellos han creído en Cristo, son nuestros hermanos. Pero fíjese qué tristeza que, por ejemplo, el unitario asegura que el trinitario es diabólico y que no es salvo. Por eso cuando un trinitario viene a los apostólicos, ahí lo quieren bautizar porque está mal y no es salvo. Y aquel pues dice, pues bautícenme, está ciego. ¿Sí me entiende? Y el trinitario, por no entender, le dice que este está mal. Pero cuando uno ha entendido a Dios, los dos están bien. Están bien mal, digo. Bueno, están bien y están mal, ¿sí o no? No han entendido. Uno los oye a este y al otro, y uno dice, pues si los dos están hablando lo mismo, escúchelos usted, escúchelos. El unitario critica al trinitario porque dice, tres dioses. ¿Dónde hay tres dioses? Solo uno, un solo Dios, ¿verdad? Y ellos hablan del Padre, ellos hablan del Hijo, y ellos hablan, pues si ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, ¿verdad? Creen en un solo Dios que se encarnó, ellos lo creen y lo predican, pero ellos dicen no en tres dioses, no lo han entendido. Y ahí están como los debates, y a uno le da tristeza. Amén, hermanos. Pues Pablo los quiere llevar a los hermanos judíos que entiendan y a los gentiles que ahora son uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que Dios nos quiere enseñar, pero aquí para que entendamos nosotros y le demos gracias a Dios que antes no teníamos Dios, porque Dios no había venido a nosotros. Él estaba ¿dónde? Él estaba con los judíos. No había otro pueblo, no habían otros hijos, no había para nadie en otras promesas, solamente estaban para su pueblo Israel. Pero vamos a irlo viendo poco a poquito. Amén. Romanos capítulo 5 versículo 14. Acuérdense que cuando entramos en el capítulo 1, acuérdense que miramos ahí las dispensaciones. Por ejemplo, antes de ahí, llévanos a Efesios capítulo 1 versículo 9, para que recordemos ahí que hablamos de que siempre Dios ha querido que Cristo sea el centro de todas las cosas. Dios siempre ha querido reunir en Cristo todas las cosas reunidas en Cristo. En Cristo, Cristo es el centro, y no debemos de perder de vista que Cristo es el centro de todas las cosas. Si el apostólico entendiera que él tiene a Cristo y el trinitario también, se amarían. Tenemos a Cristo. Que no entendamos las cosas, pues oremos para que Dios nos siga iluminando. Amén. Pero yo no me puedo atrever a que un apostólico decirle que es hijo del diablo, si ha creído en Cristo. Dice la palabra que, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la palabra que si uno ha creído en Cristo, Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios.
Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Amén. Mire, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque este es un misterio, ¿verdad? Que Dios nos lo ha dado a conocer. Dios ha abierto nuestros corazones, por eso uno debe de darle gracias al Señor. Según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era lo que se había propuesto Dios en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí ya pasamos por aquí, hablamos hermanos de la dispensación y del cumplimiento de los tiempos. Cuando pasamos por ahí, ¿se acuerdan que dijimos que para muchos maestros hay 7 dispensaciones, la cual es correcto, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que esas 7 las resumíamos en 4 dispensaciones para hacerle a usted la vida más liviana. Amén, para que sea más fácil de entenderlo. Entonces, pero dijimos que más de ver las dispensaciones, ¿verdad? O las eras, como otros lo llaman, dijimos que nos metimos más en el capítulo 1 a hablar de la dispensación de Dios, que tiene que ver con su administración, con su economía. Cómo Dios tuvo que usar su economía para bendecirnos en Cristo Jesús. Es decir, para que esas bendiciones fueran nuestras. Amén. Para que fuésemos ricos con esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 2, sí es importante que nosotros le echemos un vistazo a estas 4 edades o 4 dispensaciones. Por ejemplo, ahora sí, Berna, en el capítulo 5 de Romanos, ¿se acuerdan que miramos 4 dispensaciones, verdad? Romanos 5:14, perdón. No obstante, reinó la muerte de Adán a Moisés. ¿Reinó qué? La muerte. Amén. Acuérdense que la muerte vino a causa del pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, destituidos. Entró el pecado y la muerte también. Entonces dice que reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí tenemos dos dispensaciones. La dispensación de Adán, ¿verdad? Una dispensación de pecado, ¿verdad? Y luego tenemos la dispensación de Moisés, la dispensación o la era de la ley, ¿verdad? Que también está bajo pecado, porque todas las dispensaciones, todo lo encerró Dios bajo pecado. Aún estamos aquí en la gracia, todo lo encerró bajo pecado. De allá nos sacaron, ¿sí o no? De allá nos sacaron. Y aún cuando entramos al reino, al final del reino, todo bajo pecado. Solo hay algo glorioso donde ya no habrá más pecado. Cuando entremos a la nueva Jerusalén, aquello ya es glorioso. Pero mientras, todo encerrado bajo pecado. Así lo dice Dios. Así lo dice la palabra, que todo Dios lo encerró bajo pecado. Pero miramos 2 dispensaciones de Adán, la dispensación del pecado, la de Moisés, la dispensación de la ley. Y en el San Juan capítulo 1 versículo 17 miramos otra dispensación, la tercera dispensación, que es la dispensación de la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ya tenemos 3: la era de Adán, la era de Moisés y la dispensación de la gracia. Y luego ya todos sabemos que después de la gracia, que está muy a punto de cerrar, de terminarse, viene otra dispensación, que es la dispensación del reino de 1000 años. Es una dispensación que la mayoría de cristianos se la pasa. Ellos piensan que de aquí nos vamos para con Cristo, para ya estar con el Señor en el cielo, pero no, hay 1000 años todavía que Cristo viene a reinar. Amén, hermanos. Entonces tenemos 4 dispensaciones. En cada una de estas dispensaciones, el deseo de Dios era que en Cristo fueran reunidas todas las cosas. O sea, el centro de esa dispensación ha sido Cristo en todas esas dispensaciones. Pero mire, mucha gente ciega
sorda y terca en todas esas dispensaciones. Siempre, porque en Efesios 1 miramos que el deseo de Dios siempre ha sido de reunir todas las cosas en Cristo. Que Cristo sea el centro de todas las cosas. Cuando vino la dispensación de Adán, del pecado, el centro era Cristo. Desde el principio lo mira. ¿Quién era el árbol de la vida? Estaba en el centro del huerto. Era Cristo. Cuando Adán pecó y le pusieron esas vestiduras, ¿quién era ese? Porque hubo un sacrificio. Le pusieron vestimenta de pieles. Tuvo que haber un sacrificio. ¿Y ese sacrificio quién es? Cristo. Amén, hermanos. Seguimos ahí. ¿Se acuerdan cuando Abel y Caín ofrecieron ofrenda? Y la mejor ofrenda que agradó a Dios, la de Abel. ¿Y quién era esa ofrenda? Cristo. Todo apunta a Cristo, porque ese era el anhelo de Dios, que todo se centrara en Cristo. Amén, hermanos. Lo mismo en la era de Moisés. ¿Quién era el centro? ¿La ley? ¿La ley? Si esa fue añadida. ¿Sí o no, hermanos? O sea, de que esa se añadió en el camino. Porque el centro de Dios, o el deseo de Dios, es de que en Cristo sean reunidas todas las cosas. El centro de todas las cosas siempre ha sido Cristo, no la ley. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? O sea, tercos a su ley, ciegos y sordos. Porque no crea que esa de los sordos, ciegos y tercos son ideas de uno. No, hermanos. El centro siempre ha sido Cristo. Todos los sacrificios que se presentaban en el tiempo de la ley, ¿a quiénes apuntaban esos sacrificios? A Cristo. Misma palabra dice que la roca que los seguía cuando iban en el desierto, ¿quién era? Y la roca era Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. En la era de la gracia, ¿quién es el centro? Cristo sigue siendo el centro. Amén, hermano. ¿Quién es la gracia? Cristo es la gracia. Amén. La gracia y la realidad vinieron por medio de Cristo. El tiempo de la gracia, Dios aún quiere reunir todas las cosas en Cristo. Gloria a Dios que yo y tú estamos en el plan de Dios, porque fuimos puestos en Cristo. Entonces estamos en el lugar correcto. Amén, hermanos. El lugar correcto es que estamos en Cristo. Mira dónde te pusieron. En Cristo Jesús, hermano. Esa es una alegría, un gozo que tiene que ver siempre, y una gratitud para con Dios. Amén. Miremos pues que en cada una de estas dispensaciones, el anhelo de Dios, el deseo de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, que Cristo fuera el centro de todas las cosas. Entonces, fíjate que en el tiempo de Adán hasta Moisés siempre estuvo el pecado, pero en medio de todo ese pecado, Dios salvó a gente. Pero quiero que miremos que solamente hubo un remanente para cambiar a dispensación. Por ejemplo, en el tiempo de Adán miramos muy poca gente salva, ¿verdad? Si aún en el diluvio, nomás en ese tiempo fue Noé y su familia. Pero desde Adán, si tú vas al capítulo 11 de Hebreos allá en tu casa, ahí nos dan una lista de todos esos hombres de fe. Amén, hermanos. Por ejemplo, tenemos a un Abel, tenemos a un Enoc, tenemos a un Noé, etcétera y etcétera. Ellos creyeron en Cristo. En ese tiempo, ellos creyeron en Cristo. Y Dios hizo un cambio, porque dijimos que cada dispensación tiene una terminación, tiene un cumplimiento, se termina, ¿verdad? Se terminó la primera dispensación y luego viene la segunda dispensación, la de la ley. Tuvo un inicio, continuó
hasta que vino a terminarse. Amén. Se cumplió. Y luego entramos a la dispensación de la gracia, y aquí estamos en la gracia, y está a punto de terminarse, a punto de concluir, y luego entramos a otra dispensación. Pero fíjense que en cada dispensación Dios ha salvado a su remanente. Dios ha salvado a su remanente para hacer el cambio de era o de dispensación. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando estuvo en el tiempo, en la primera dispensación, hubo mucha gente ciega. No miró el propósito de Dios, sordas, no obedecieron a Dios y tercas siguieron en sus pecados y quedaron en sus pecados. Amén. Dios tuvo que enviar sus juicios y luego hubo una nueva dispensación. Luego vino Dios, como Dios anhelaba no solamente a salvar individuos, sino una iglesia. Por eso nos presentan a Abraham, porque en Abraham, ahora Dios dice, ahora en Abraham yo quiero mi familia. Todos los que he venido salvando, quiero ahora que sean mi familia, quiero que sean mi pueblo. Por eso en Abraham viene la promesa de tener un pueblo, y de ahí nace el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Ahí viene el pueblo, porque Dios sabía que como venía aumentando el pecado, Dios dice, entonces yo tengo que ponerle a mi pueblo ley, para que ellos conozcan pues y entiendan que están viviendo en pecado. Por eso es de que dice la palabra que el pueblo iba desenfrenado. Entonces, para Dios poderlo detener y para que el pueblo pudiera mirar que era un pueblo que estaba en pecado, Dios tuvo que mandarles la ley. La ley es Dios mismo. Amén, hermanos. Cuando uno se presenta delante de Dios, te das cuenta cómo está tu condición. Por eso, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la ley, te das cuenta o nos damos cuenta que somos bien pecadores. Amén. Si a alguien le quieres mostrar que es pecador, llévalo a la ley. La ley dice que no mientas, ¿verdad? No hables falsos testimonios. O sea, no eches mentiras. ¿Y quién echa mentiras? ¿Verdad? La Biblia dice que no robes. Entonces te das cuenta que todos hemos robado. ¿Sí o no? ¿No has robado tú? Dice que no miremos la mujer de otro para codiciarla. ¿Y cómo andamos nosotros? ¿Verdad? Entonces uno ve pues que a través de la ley te ves que uno es pecador. Dios no le dio la ley para que la guardaran, sino para que se dieran cuenta quién es Dios, se dieran cuenta quiénes son ellos, pecadores, y que entendieran que Dios había venido para salvarlos, para perdonarles. ¿Pero qué? Ciegos, sordos y tercos. No, la ley, a guardar la ley. ¿Y cómo andan ahorita tercos a guardar la ley? Ahora entramos en la dispensación de la gracia, donde la gracia es Cristo. Cristo es el centro. Dios nos trajo acá para que abracemos a Cristo, para que disfrutemos a Cristo. Ya hemos hablado mucho de que aquí en este tiempo no se trata de cuánto hacemos, sino cuánto estamos viviendo a Cristo. Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, al vivir a Cristo, Él, su gracia, opere en nosotros. Sea Él operando en nosotros, sea Él haciendo las cosas en nosotros. Amén, hermanos. Pero ¿qué está pasando hoy? Aún todavía en este tiempo de la gracia, cada quien viviendo una desgracia, cada quien viviendo como quiere. Desgraciados todos. O sea, faltos de la gracia de Dios. Eso es ser desgraciado, ¿sí o no? Que no tenemos mucha gracia. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Entonces vayamos mirando pues, cuando Pablo dice que en otro tiempo nosotros estábamos lejos, ¿verdad? Que estábamos sin Dios. Pablo no sé si alcanza a mirar, Pablo está diciendo, bueno, miren, cómo Dios viene moviéndose en las dispensaciones, ¿verdad? Cuando llegó la dispensación de la ley, entonces ahí está Dios. Ahí está su pueblo Israel, era el deseo de Dios. Ahí está su pueblo, no hay otro pueblo más que el pueblo de Israel.
Acá están los gentiles, todavía no llega Dios para acá, acuérdense. De aquí se pasó para acá, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y por eso nos ponen ejemplos, nos ponen ejemplo de aquella mujer que Dios le dijo perra, porque ya iba para allá. Y nosotros los gentiles estábamos deseosos de salvación, estábamos deseosos de abrazar a Cristo, ¿sí o no, hermanos? Entonces Dios miró esa fe, por eso ahí viene para acá. Entonces ahí estaba, era su Dios, con ellos estuvo las promesas, estuvieron los pactos, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, se cierra esa era y ahora viene la era de la gracia, ahora viene la era de salvar Dios a los gentiles. Y ahora, como Dios se pasó para los gentiles, ahora sí Dios está con nosotros los gentiles, ahora sí Dios está cerca de nosotros, o hemos sido cercanos a Dios, ¿verdad? Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido cercanos. Ahora, hermano, tenemos esperanza. Antes estábamos sin esperanza, pero ahora estamos con esperanza. Gracias a Dios a que todo lo tenía planeado Él. No es que dejó a su pueblo, porque Israel siempre ha sido su pueblo y siempre será su pueblo. Simplemente dice la palabra que, dice el mismo Pablo, que en parte lo ha endurecido. Amén. Para venir a salvarnos a nosotros. Gloria al Señor. Cuando Dios termine de salvarnos a nosotros, regresa a salvarlos a ellos, porque es Dios de ellos también. Amén, hermanos. Pero gloria al Señor que ahora nosotros, ahora sí podemos gritarlo con entendimiento. Antes estábamos sin Dios en este mundo, pero ahora tenemos a Dios. Antes estábamos en esperanza, pero ahora tenemos esperanza porque dice la palabra que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque ese ha sido el deseo de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y al último, en el cierre de la última era, que es el reino, ahí Dios, ahí le da todo, ¿verdad? Todo está bajo control, todo está ahí bajo Cristo, todo reunido en Cristo. Dios va a cumplir su propósito, hermano. Pero fíjate, quiero terminar diciéndote que pues nosotros tenemos esta bendición, que oremos al Señor para que Dios abra nuestros ojos y apreciemos esto, porque estamos ya cerrando la era. Y la mayoría, así como le sucedió a Israel, dice que la mayoría quedaron postrados en el desierto. Fueron muy pocos los que entraron a Canaán. Dice que los demás se levantaron todos a comer y a jugar. Y dice que la mayoría de ellos se quedó postrado en el desierto y no entraron. Pues ahora así está la situación, igualito, aunque nos estuvieron diciendo que no les vaya a suceder lo mismo. Miren, esto se escribió para su enseñanza, que no les vaya a pasar lo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y mire que eso está pasando, jugando a la iglesita. Y ya estamos en los tiempos finales. Las cosas, hermanos, se están poniendo pero calientes. Ahorita ya salimos, ya no sabemos si regresamos. Y ya están diciendo que para todos. Imagínate, hermano, hasta gente acá ya anda afuera. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Que Dios nos agarre confesados, mija, porque ya se está poniendo serio este asunto. Las cosas van a estar cambiando. Y así lo dijo la palabra, hermanos. Entonces nosotros tenemos que abrazarnos de Cristo y darle gracias a Dios y decirle, Señor, abre mis ojos para mirar los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos finales, Señor. Abre mis oídos para hacerte obediente. Nos has hablado y no estamos haciendo caso. Señor, quítanos la rebeldía, quítanos lo terco, ayúdanos a que aprendamos la obediencia, porque la obediencia se aprende. Pero esto es de Cristo. Tenemos nosotros que estar disfrutando a Cristo y darle gracias a Dios por Cristo, hermanos. Entonces démosle gracias a Dios por Cristo, porque estamos en el lugar correcto, en Cristo. No hay otro lugar, no hay otro modo de salvarnos en Cristo. Nosotros tenemos que anunciar, dar testimonio. El tiempo se nos está acabando y decirle a los que no tienen a Cristo, mira, el lugar correcto es Cristo. Nada nos podrá salvar, solamente Cristo de todo lo que viene. El tiempo de la gracia se nos termina, hermano, pero aún todavía estamos a tiempo de volvernos al Señor.
amén, y abrazarnos a Cristo. Entonces, hoy, acuérdense que somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay de que yo soy de Nayarit, que yo soy de Salvador, que yo soy de Nicaragua, que yo soy de... Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno y tenemos que aprender a vivir juntos. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Gracias al Señor Jesús, hermanos, por su obra maravillosa. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entendemos, Señor, lo que es estar cercas y cómo estábamos nosotros antes lejos, Señor. Gracias por ese plan maravilloso. Gracias por ese plan eterno, Señor, porque en esos planes ahí estábamos nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, en parte tu palabra dice que has endurecido a tu pueblo para salvar a los gentiles. Pero al final, Señor, a todos juntos nos vas a salvar, Señor. Pero gracias, Señor, porque ahora podemos entender que el propósito de Efesios es tu iglesia gloriosa. Una iglesia llena con tu vida, pero también una iglesia que está sometida a ti y sometidos unos a otros, Señor, para que lleguemos a ser una iglesia victoriosa, Señor. Podamos vencer a todos nuestros enemigos. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanos. Ayúdanos a abrazar esta palabra, Señor, y siempre vivir agradecidos por todo lo que has hecho y estás haciendo con nosotros. Padre, muchas gracias por mis hermanos. Gracias por todos los que nos estuvieron escuchando, Señor. Bendígalos grandemente, Señor, y despídanos en paz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús y nos despedimos con un amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.